Hermanos, hermanas, los que me escuchan ahora, quiero que por un momento dejen todo lo que están haciendo y me presten toda su atención, porque lo que voy a compartirles hoy no es una reflexión cualquiera. Es una verdad que he visto con mis propios ojos, que he escuchado en miles de confesiones, que he presenciado en el sufrimiento de matrimonios destruidos, de hijos abandonados, de almas que han quedado marcadas para siempre. Hoy vamos a hablar de algo que la sociedad moderna trata de minimizar, de algo que la cultura actual quiere hacernos creer que es normal, incluso aceptable. Pero yo les digo, con toda la autoridad que me da la palabra de Dios y la experiencia de años en el ministerio, que la infidelidad no es simplemente un error, no es solo una equivocación pasajera. La infidelidad es una maldición que desencadena la justicia divina de maneras que muchos no pueden ni imaginar. Y antes de que piensen que voy a hablarles solo de castigos y de miedo, déjenme decirles que también voy a mostrarles el camino de la redención, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. He visto a hombres fuertes, exitosos, seguros de sí mismos, reducidos a sombras de lo que fueron. He visto a mujeres hermosas, inteligentes, llenas de vida, consumirse en el remordimiento y la vergüenza. He visto a familias enteras desintegrarse como castillos de arena ante la marea implacable de una traición. Y en cada uno de esos casos, hermanos, he visto algo que me ha estremecido hasta lo más profundo de mi ser. He visto cómo la justicia divina actúa de manera misteriosa pero infalible. No siempre es inmediata, no siempre es evidente, pero siempre, siempre llega, porque Dios no es indiferente al dolor que causamos. Dios no es indiferente a las lágrimas de un cónyuge traicionado, al corazón roto de los hijos que ven a sus padres separarse, a la destrucción de lo sagrado que es el matrimonio. Y cuando hablo de justicia divina no me refiero a un Dios vengativo que espera para golpearnos. No, me refiero a un Dios que es Padre, que es amor, pero que también es justicia y que permite que las consecuencias naturales de nuestros actos nos alcancen para que podamos aprender, para que podamos volver a Él. Hace algunos años, un hombre vino a mi despacho. Era un empresario exitoso, tenía una familia hermosa, una esposa fiel, que había dedicado 25 años de su vida a construir un hogar, pero él había caído en la tentación. Una relación en el trabajo comenzó como algo inocente, como siempre comienzan estas cosas, y terminó destruyendo todo lo que había construido. Cuando me contaba su historia, lloraba como un niño. Me decía: Padre Ángel, yo no sé qué me pasó. Yo no sé cómo llegué a esto. Pensé que podía controlar la situación. Pensé que nadie saldría herido. Y yo le miré a los ojos y le dije: Hijo, lo que te pasó es que olvidaste que Dios te ve. Olvidaste que cada acto tiene consecuencias. Olvidaste que el matrimonio no es un contrato que puedes romper cuando te convenga, sino un sacramento que sellaste delante de Dios. Ese hombre perdió su familia, perdió la confianza de sus hijos, perdió su reputación y, lo más doloroso, perdió la paz. Porque cuando traicionas a quien te ha dado su confianza, cuando rompes la alianza más sagrada que existe entre dos seres humanos, la paz se va de tu vida y no regresa fácilmente. La infidelidad, hermanos, no es solo un acto físico, es una traición del alma. Es una mentira que se repite día tras día. Es una daga que se clava en el corazón de quien te ama. Y lo más terrible es que muchos la justifican. Dicen: es que mi matrimonio ya no funcionaba. Dicen: es que ya no sentía amor. Dicen: es que encontré a alguien que me entiende. Pero yo les pregunto, ¿desde cuándo nuestros sentimientos son la medida de lo que está bien y lo que está mal? ¿Desde cuándo nuestros deseos son más importantes que nuestros compromisos? ¿Desde cuándo nuestra búsqueda de felicidad justifica destruir la felicidad de otros? La cultura moderna nos ha vendido una mentira peligrosa, que la felicidad es el fin último de la vida, que tenemos derecho a perseguir nuestros deseos sin importar a quién lastimemos en el camino. Pero Cristo nos enseñó algo muy diferente. Cristo nos enseñó que la vida no se trata de buscar nuestra felicidad, sino de entregarnos por amor, de cargar nuestra cruz, de morir a nosotros mismos para que otros puedan vivir. Hoy quiero que entendamos juntos cómo actúa la justicia divina en el caso de la infidelidad. Quiero que veamos las consecuencias reales, concretas, que he presenciado una y otra vez en mi ministerio. Pero también quiero que veamos la esperanza, porque incluso en el pecado más oscuro, incluso en la traición más dolorosa, Dios ofrece un camino de vuelta. Así que les pido que me acompañen en este recorrido, que abran su corazón, que se dejen tocar por la verdad, aunque duela,
porque solo la verdad nos hace libres y solo cuando enfrentamos nuestros pecados con honestidad podemos encontrar la sanación que tanto necesitamos. Cuando hablamos de justicia divina, hermanos, debemos entender primero qué es lo que Dios considera como el plan original para el matrimonio. Desde el principio, desde el Génesis, Dios diseñó el matrimonio como una unión indisoluble. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Una sola carne. No dos personas que viven juntas mientras les convenga. No dos individuos que mantienen su independencia total. Una sola carne. Esto significa que cuando dos personas se unen en matrimonio, se forma algo nuevo, algo sagrado, algo que va más allá de lo que cada uno es individualmente. Es como cuando mezclas dos colores y creas uno nuevo. Ya no puedes separarlos completamente sin destruir lo que se creó. Esta unión no es simplemente una construcción social o cultural, es un sacramento, es decir, un signo visible de una realidad invisible. El matrimonio es la imagen del amor de Cristo por su iglesia. San Pablo lo dice claramente en la carta a los Efesios: este misterio es grande y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Cuando un hombre y una mujer se casan en la iglesia, no están simplemente firmando un documento legal o haciendo una fiesta bonita. Están entrando en una realidad espiritual profunda, están participando en el amor mismo de Dios. Por eso la infidelidad no es solo un problema entre dos personas, es una ofensa contra el plan divino, contra el orden sagrado que Dios estableció desde el principio de la creación. Y aquí es donde muchos se confunden. Piensan que Dios castigará la infidelidad con rayos y truenos, con enfermedades o desgracias inmediatas, pero la justicia divina no funciona así. Dios no necesita intervenir directamente para castigar la infidelidad, porque la infidelidad lleva en sí misma su propio castigo. Es como cuando alguien se lanza de un edificio, no es que Dios lo castigue haciéndolo caer, es que la ley de gravedad que Él estableció actúa naturalmente. Del mismo modo, cuando rompemos las leyes morales que Dios inscribió en nuestro corazón y en el orden de la creación, las consecuencias vienen naturalmente. La traición genera desconfianza, la mentira destruye la intimidad, el engaño construye muros donde antes había puentes. No es que Dios esté esperando para golpearnos, es que Él respeta nuestra libertad y permite que experimentemos las consecuencias de nuestras elecciones. He conocido a muchas personas que me dicen: Padre, pero si Dios es amor, ¿por qué permitiría que sufriéramos tanto por un error? Y yo les respondo: precisamente porque Dios es amor, no puede ser indiferente al pecado. El verdadero amor no es permisivo, no es ciego, no dice haz lo que quieras y no pasará nada. El verdadero amor es exigente, es responsable, es honesto, un padre que ama a su hijo. No le permite hacer cualquier cosa, sino que lo corrige, lo guía, lo disciplina cuando es necesario. Del mismo modo, Dios, que es nuestro Padre perfecto, permite que sintamos el peso de nuestras malas decisiones, no para destruirnos, sino para hacernos despertar, para hacernos volver al camino correcto, para salvarnos de una destrucción mayor. El plan de Dios para el matrimonio incluye fidelidad, compromiso, entrega total, sacrificio mutuo y sobre todo amor verdadero. No el amor de las películas románticas que dura mientras hay sentimientos intensos, sino el amor cristiano que San Pablo describe en la primera carta a los Corintios. El amor es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no se enorgullece, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Este es el amor que sostiene un matrimonio. Este es el amor que trasciende las dificultades, las crisis, los momentos de sequedad. Y cuando este amor se rompe por la infidelidad, cuando se traiciona este compromiso sagrado, no solo se daña a dos personas, se rompe algo en el tejido mismo de la realidad espiritual. Se abre una herida en el orden que Dios estableció y esa herida tiene consecuencias que van mucho más allá de lo que podemos imaginar. La primera consecuencia de la infidelidad, hermanos, es la destrucción de la confianza. Y déjenme decirles algo que he aprendido en todos estos años de ministerio. Sin confianza no hay relación posible. La confianza es el fundamento sobre el cual se construye todo lo demás. Es el terreno firme donde se plantan las raíces del amor, del respeto, de la intimidad. Cuando una persona es infiel, no solo comete un acto de traición física, sino que destruye este fundamento. Es como si quitara los cimientos de una casa. Todo lo que había construido encima se desmorona inevitablemente. He visto matrimonios que intentan continuar después de una infidelidad y aunque es posible reconstruir con mucho trabajo, oración y gracia de Dios, la realidad es que muchas veces esa confianza nunca vuelve a ser la misma.
He escuchado a esposas que me dicen, padre, cada vez que mi marido llega tarde del trabajo, cada vez que suena su teléfono, cada vez que sale de viaje, mi mente se llena de dudas, de sospechas, de imágenes que me torturan. He escuchado esposos que me confiesan, ya no puedo creer en sus palabras, ya no puedo entregarme completamente, siempre hay una parte de mí que está en guardia, que tiene miedo de volver a ser herido. Esta es la justicia divina en acción, hermanos. No es que Dios esté castigando directamente, sino que permite que experimentemos las consecuencias naturales de romper algo sagrado. La confianza es como un espejo finísimo, hermosamente pulido. Cuando se rompe, aunque lo pegues con el mejor pegamento del mundo, las grietas siempre se verán. Siempre habrá líneas que recuerden la ruptura, que distorsionen la imagen que antes era perfecta. Y esta destrucción de la confianza no afecta solo a la pareja. Los hijos lo perciben. Aunque los padres piensen que están ocultando bien las cosas, los niños tienen una sensibilidad especial para detectar cuando algo no está bien. He visto niños que desarrollan ansiedad, inseguridad, problemas de conducta, precisamente porque en su hogar se respira un ambiente de desconfianza y tensión. Los hijos aprenden sobre el amor, sobre las relaciones, sobre el compromiso, observando a sus padres. Y cuando ven que papá o mamá traicionó la confianza del otro, aunque no entiendan completamente lo que sucedió, algo se quiebra en su manera de ver el mundo. Aprenden que las promesas se pueden romper, que los compromisos no son para siempre, que la persona que dice amarte puede traicionarte en cualquier momento. ¿Se dan cuenta de la gravedad de esto? ¿Entienden por qué hablo de maldición? Porque las consecuencias de la infidelidad trascienden a la pareja y afectan a generaciones enteras. Pero hay algo aún más profundo que quiero que entiendan. La infidelidad no solo destruye la confianza hacia el otro, sino que también destruye la confianza en uno mismo. He conocido a personas infieles que me dicen, padre, yo no me reconozco, yo nunca pensé que sería capaz de hacer algo así. Yo siempre me consideré una persona de principios, una persona honesta, y ahora me veo en el espejo y no sé quién soy. Cuando traicionas tus propios valores, cuando actúas en contra de lo que sabes que está bien, algo se rompe en tu interior. Empiezas a dudar de tu propia capacidad de ser fiel, de ser consistente, de ser la persona que quieres ser. Y esta pérdida de confianza en uno mismo es devastadora porque afecta a todas las áreas de tu vida. Si no puedes confiar en ti mismo para ser fiel a tu esposa, ¿cómo puedes confiar en ti mismo para cualquier otra cosa? Y aquí viene algo que muchos no quieren escuchar, pero que es absolutamente cierto. La persona que comete infidelidad pierde algo precioso que es muy difícil recuperar, pierde su integridad. La integridad es esa cualidad de ser uno, de ser completo, de ser consistente entre lo que dices, lo que piensas y lo que haces. Cuando eres infiel, te fragmentas. Por un lado vives tu vida pública, tu imagen de esposo fiel, de persona respetable. Por otro lado vives tu vida secreta, tus encuentros clandestinos, tus mentiras. Y esta doble vida te desgasta, te vacía, te convierte en alguien que ni tú mismo puedes respetar. Esta es otra manifestación de la justicia divina. No puedes traicionar a otros sin traicionarte a ti mismo. No puedes romper tu palabra sin romperte por dentro. Dios nos creó para vivir en la verdad, en la coherencia, en la luz. Y cuando elegimos vivir en la mentira, en la incoherencia, en las sombras, algo esencial en nosotros muere. La segunda gran consecuencia de la infidelidad es la culpa que carcome el alma. Hermanos, hay personas que piensan que pueden cometer infidelidad y seguir adelante, como si nada hubiera pasado. Creen que si su cónyuge no se entera, no habrá consecuencias. Pero les aseguro que esto es una ilusión. La culpa existe porque Dios inscribió su ley en nuestro corazón. San Pablo nos dice que incluso los gentiles que no conocen la ley escrita tienen la ley inscrita en sus corazones, y su conciencia da testimonio de esto. No podemos escapar de nuestra conciencia. No podemos silenciarla completamente. Aunque intentemos hacerlo con distracciones, con justificaciones, con alcohol, con drogas, con más actividad sexual, con trabajo obsesivo. He visto a personas que llevan años cargando con la culpa de una infidelidad. Vienen a confesarse, reciben el perdón de Dios, pero no pueden perdonarse a sí mismos. Me dicen, padre, yo sé que Dios me ha perdonado, pero yo no puedo olvidar lo que hice. Cada vez que veo a mi esposa, cada vez que abrazo a mis hijos, recuerdo mi traición y me siento indigno de su amor. Esta es una de las cargas más pesadas que un ser humano puede llevar, la culpa no resuelta, el remordimiento que no encuentra paz. Y esto, hermanos, es otra manifestación de cómo actúa la justicia divina.
Dios nos creó con una conciencia moral precisamente para que sintamos dolor cuando hacemos el mal, para que ese dolor nos impulse a cambiar, a reparar, a buscar el perdón y la reconciliación. La culpa tiene efectos psicológicos muy concretos. Produce ansiedad, depresión, insomnio, irritabilidad. He conocido personas que han desarrollado enfermedades físicas reales como resultado de la culpa que cargan: úlceras, problemas cardíacos, dolores crónicos. No es que Dios les esté enviando estas enfermedades como castigo, es que el cuerpo y el alma están tan íntimamente conectados que cuando el alma sufre, el cuerpo también lo manifiesta. Los salmos están llenos de referencias a esto. El salmista dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre a mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David experimentó físicamente el peso de su culpa por el adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías. Su cuerpo se deterioró hasta que finalmente confesó su pecado. Pero aquí es donde debemos entender algo crucial sobre la justicia divina. Dios no quiere que nos quedemos atrapados en la culpa eternamente. La culpa tiene un propósito: llevarnos al arrepentimiento, a la confesión, a la reconciliación. Cuando la culpa cumple su función, cuando nos impulsa a reconocer nuestro pecado, a pedir perdón sinceramente, a hacer todo lo posible por reparar el daño causado, entonces puede transformarse en algo sanador. Pero cuando nos negamos a enfrentar nuestra culpa, cuando la reprimimos, cuando la justificamos o la minimizamos, entonces se convierte en un veneno que destruye nuestra alma lentamente. He visto a personas que eligieron el camino del arrepentimiento genuino y encontraron paz, aunque el proceso fue doloroso. Y he visto a personas que eligieron negar su culpa, seguir en su pecado y terminaron destruidas por dentro, vacías, sin paz, sin alegría verdadera. Hay una diferencia importante entre la culpa verdadera y la culpa falsa. La culpa verdadera es la que sentimos cuando realmente hemos hecho algo malo, cuando hemos violado un principio moral objetivo, cuando hemos dañado a alguien. Esta culpa es saludable porque corresponde a la realidad. Pero hay también una culpa falsa, una culpa neurótica, que algunas personas sienten incluso cuando no han hecho nada malo o que es desproporcionada al error cometido. Como sacerdote, parte de mi trabajo es ayudar a las personas a discernir entre estas dos. En el caso de la infidelidad, la culpa es real y justificada, pero la respuesta correcta no es quedarse hundido en ella, sino levantarse, confesar, pedir perdón a Dios, pedir perdón al cónyuge y con la gracia de Dios reconstruir lo que se ha roto. La justicia divina no busca destruirnos, busca restaurarnos, pero esa restauración requiere que enfrentemos honestamente lo que hemos hecho. Ahora bien, hermanos, quiero que entendamos algo que es absolutamente fundamental, y aquí viene algo que necesito que escuchen con mucha atención porque va a cambiar la manera en que ven toda esta situación. ¿Se han preguntado alguna vez por qué la infidelidad es tan destructiva? ¿Por qué un acto que la cultura moderna quiere presentar como algo menor, como una simple aventura sin importancia, tiene consecuencias tan devastadoras? La respuesta está en la naturaleza misma de la sexualidad humana y del acto conyugal. Dios diseñó la sexualidad no solo como un medio para la procreación, sino como la expresión más íntima de la entrega total entre dos personas. Cuando dos personas se unen en el acto conyugal, no están simplemente compartiendo sus cuerpos, están entregando sus almas, se están dando completamente el uno al otro. Por eso San Pablo dice que en el acto conyugal, los dos se hacen una sola carne, no solo metafóricamente, sino real y verdaderamente. La ciencia moderna, curiosamente, ha confirmado lo que la Iglesia siempre ha enseñado. Los estudios sobre la neurología del amor y la sexualidad muestran que durante el acto sexual se liberan hormonas como la oxitocina y la vasopresina que crean vínculos emocionales profundos entre las personas. Estas mismas hormonas son las que se liberan cuando una madre amamanta a su bebé, creando ese vínculo tan fuerte entre madre e hijo. Es decir, Dios diseñó nuestro cuerpo de tal manera que la sexualidad crea vínculos no solo físicos, sino emocionales y espirituales. Por eso no podemos tener relaciones sexuales casuales sin consecuencias. Por eso cada persona con la que compartimos nuestra intimidad deja una marca en nosotros. Y por eso la infidelidad es tan dolorosa, porque cuando nuestra pareja se entrega a otra persona, está compartiendo algo que debería ser exclusivamente nuestro, está creando un vínculo que debería existir solo dentro del matrimonio. He tenido conversaciones con personas que me dicen: padre, pero fue solo sexo, no significó nada. Y yo les respondo: eso es precisamente el problema, que para ti no significó nada, pero para Dios significa todo. Cada acto sexual fuera del matrimonio es una mentira encarnada.
Es como si tu cuerpo estuviera diciendo, me entrego completamente a ti, soy todo tuyo, cuando en realidad no lo eres, cuando sabes que vas a volver con tu cónyuge, cuando sabes que esa entrega no es verdadera, no es para siempre, no es exclusiva. Por eso el acto de la infidelidad es intrínsecamente desordenado, intrínsecamente malo, no porque Dios sea arbitrario en sus mandamientos, sino porque va contra la naturaleza misma de lo que Dios diseñó la sexualidad para hacer. Y aquí viene algo que muchos no entienden. La infidelidad no solo afecta al cónyuge traicionado, sino también a la persona con quien se comete el adulterio. He conocido a muchas personas que fueron la otra persona en una relación de infidelidad y llevan sus propias cicatrices. Aunque al principio pueda parecer emocionante, prohibido, intenso, eventualmente se dan cuenta de que están participando en la destrucción de una familia. Están aceptando migajas de afecto de alguien que le pertenece a otro. Están viviendo en las sombras, en el secreto, en la mentira. Y esto tiene consecuencias para su propia capacidad de tener relaciones saludables en el futuro. He visto a personas que después de ser la otra tienen enormes dificultades para confiar en futuras parejas, porque saben por experiencia propia lo fácil que es para alguien casado ser infiel. Es como un boomerang. El daño que ayudas a infligir a otros eventualmente regresa a ti de formas que no anticipaste. La justicia divina se manifiesta también en cómo la infidelidad afecta a todos los involucrados, no solo a la pareja principal. Los amigos que son obligados a guardar secretos y se sienten cómplices incómodos. Los compañeros de trabajo que notan la relación inapropiada y pierden respeto por las personas involucradas. Los familiares que sufren viendo la destrucción de la familia. La infidelidad es como tirar una piedra en un estanque. Las ondas se expanden en círculos cada vez más amplios, afectando a personas que ni siquiera estaban directamente involucradas. Ningún pecado es completamente privado. Vivimos en una red de relaciones y cuando rompemos una de esas conexiones, toda la red se ve afectada. Hermanos, permítanme hablarles ahora de algo que he observado una y otra vez. La infidelidad nunca viene sola. Siempre va acompañada de otros pecados que la hacen posible y que se multiplican como consecuencia de ella. La infidelidad requiere mentira, requiere engaño, requiere manipulación. No puedes ser infiel sin convertirte en mentiroso. Tienes que mentir sobre dónde estás, qué estás haciendo, con quién estás. Tienes que inventar excusas, crear coartadas, ocultar evidencias. Y cada mentira te aleja más de Dios porque Dios es la verdad y no podemos estar cerca de Él mientras vivimos en la falsedad. Jesús fue muy claro sobre esto cuando dijo, el diablo es mentiroso y padre de la mentira. Cada vez que mentimos, especialmente cuando mentimos para ocultar pecado, estamos actuando como hijos del diablo, no como hijos de Dios. La infidelidad también requiere egoísmo profundo. Requiere poner tus deseos, tus necesidades, tu placer por encima del bienestar de tu cónyuge, de tus hijos, de tu familia. Es el opuesto exacto del amor cristiano, que San Pablo define como no buscar el propio interés. El amor verdadero es sacrificial, se entrega, renuncia a sí mismo por el bien del otro. La infidelidad, en cambio, sacrifica al otro por el bien de uno mismo. Es el triunfo del egoísmo sobre el amor. Y este egoísmo no se queda contenido solo en el área de la sexualidad, sino que empieza a infectar todas las otras áreas de tu vida. Te vuelves más egoísta con tu tiempo, con tu dinero, con tu atención, porque una vez que cruzas esa línea y decides que tus deseos son más importantes que tus compromisos, se vuelve cada vez más fácil justificar todo tipo de comportamientos egoístas. He visto también cómo la infidelidad lleva a otros pecados como consecuencia. He conocido personas que después de comenzar una aventura empiezan a descuidar sus responsabilidades. Faltan al trabajo, gastan dinero que no tienen, dejan de atender a sus hijos. Es como si el pecado de la infidelidad abriera una puerta por la cual entran muchos otros demonios. Jesús nos advirtió sobre esto en el Evangelio cuando habló del hombre del cual salió un espíritu inmundo, pero luego regresó con 7 espíritus peores. El pecado tiene una naturaleza progresiva. Si no lo detenemos, si no nos arrepentimos, tiende a crecer, a multiplicarse, a llevar a pecados cada vez más graves. Por eso la Iglesia siempre nos ha enseñado que debemos estar vigilantes, que debemos cortar el pecado de raíz antes de que crezca y se convierta en algo incontrolable. Y aquí viene algo que es tremendamente importante y que debemos entender si queremos realmente comprender cómo actúa la justicia divina. Cada pecado que cometemos
no solo nos afecta a nosotros en el momento, sino que crea en nosotros una inclinación, una tendencia a repetir ese pecado. Los teólogos lo llaman vicio. Cuando cometemos infidelidad una vez, se vuelve más fácil cometerla de nuevo. Es como un surco que se va haciendo más profundo en la tierra cada vez que pasa el agua. La primera vez que traicionas a tu cónyuge, tu conciencia grita fuertemente. La segunda vez grita un poco menos. La tercera vez, ya has aprendido a ignorar esa voz y eventualmente llegas a un punto donde puedes pecar sin sentir casi nada, donde tu conciencia se ha endurecido tanto que ya no te advierte del peligro. Esto es aterrador, hermanos, porque cuando llegamos a ese punto estamos en un peligro espiritual gravísimo. La justicia divina permite que experimentemos esta esclavitud progresiva al pecado porque sólo así podemos entender nuestra necesidad desesperada de Dios. Mientras pensemos que podemos controlar nuestro pecado, que podemos jugar con el fuego sin quemarnos, no buscaremos seriamente la gracia de Dios. Pero cuando caemos tan bajo que nos damos cuenta de que no podemos levantarnos por nuestras propias fuerzas, cuando experimentamos la esclavitud del pecado en toda su amargura, entonces finalmente estamos listos para clamar a Dios con sinceridad: Señor, sálvame, porque yo solo no puedo. Y es precisamente en ese punto de quiebra, en ese punto de rendición total, donde la gracia de Dios puede entrar con toda su fuerza y comenzar la verdadera sanación. Ahora, hermanos, quiero que reflexionemos juntos sobre algo que es absolutamente crucial y que cambiará completamente su perspectiva sobre este tema. Muchas personas me preguntan: Padre Ángel, ¿por qué Dios permite que suframos tanto cuando somos traicionados? Si Dios es bueno, ¿por qué no impide que nuestro cónyuge nos sea infiel? Esta pregunta revela una incomprensión profunda sobre cómo funciona el amor de Dios y la libertad humana. Verán, Dios nos creó libres. La libertad no es solo una característica accidental del ser humano, es algo esencial a nuestra dignidad. Dios quería tener una relación de amor con nosotros, y el amor verdadero solo es posible entre seres libres. Si Dios nos hubiera creado como robots programados para obedecerle siempre, podríamos ser perfectamente obedientes, pero no podríamos amarlo verdaderamente, porque el amor requiere elección. Esta libertad que Dios nos dio incluye la terrible posibilidad de elegir el mal, incluye la posibilidad de rechazar a Dios, de rechazar el amor, de hacer daño a otros. Dios no interviene para forzarnos a elegir siempre el bien, porque eso destruiría nuestra libertad y, con ella, nuestra capacidad de amar verdaderamente. Por eso Dios permite que algunas personas elijan la infidelidad, aunque esto cause un dolor inmenso. Permite que usemos nuestra libertad incluso para el mal, porque la alternativa sería convertirnos en marionetas sin voluntad propia. Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar, pero es fundamental para entender el plan de Dios. Él valora tanto nuestra libertad que está dispuesto a permitir que suframos las consecuencias de las malas elecciones, tanto las nuestras como las de otros. Pero aquí viene algo hermoso: aunque Dios permite el sufrimiento que resulta de nuestra libertad mal usada, nunca nos abandona en ese sufrimiento. Él entra en nuestro dolor y lo transforma. Esta es la diferencia entre el Dios cristiano y cualquier otra concepción de divinidad. Nuestro Dios no se quedó en el cielo observando impasible nuestro sufrimiento. Se hizo hombre, tomó carne humana y experimentó él mismo el dolor más profundo. Jesús fue traicionado por Judas, uno de sus discípulos más cercanos. Fue negado por Pedro, quien había prometido estar con él hasta la muerte. Conoce la traición desde dentro. Y en la cruz experimentó el abandono, la soledad, el dolor físico y espiritual más intenso que un ser humano puede experimentar. Por eso, cuando sufrimos por la traición de un cónyuge infiel, no estamos solos. Cristo está con nosotros en ese dolor y su presencia transforma ese sufrimiento en algo redentor. He visto milagros en personas que han sido traicionadas. He visto esposas que después de descubrir la infidelidad de su marido, en lugar de llenarse de amargura y venganza, eligieron el perdón. No un perdón barato, no un pasa nada, sino un perdón que reconoce la gravedad del daño, pero elige el amor por encima del resentimiento. Y he visto cómo ese perdón, esa decisión heroica de amar incluso cuando duele, no solo sanó a la persona que perdonó, sino que también transformó al cónyuge infiel. Porque el verdadero perdón tiene un poder transformador que es imposible de explicar solo en términos humanos. Es la gracia de Dios actuando a través de nosotros.
Cuando perdonamos lo imperdonable, nos convertimos en instrumentos de la misericordia divina y esa misericordia puede derretir los corazones más endurecidos. Pero también he visto el camino contrario. He visto a personas que fueron traicionadas y eligieron la amargura. Eligieron alimentar su resentimiento, su dolor, su deseo de venganza. Y he visto cómo esa amargura los consumió desde dentro, los convirtió en personas duras, cínicas, incapaces de confiar, incapaces de amar de nuevo. Esta es otra manifestación de cómo actúa la justicia divina. Cuando nos negamos a perdonar, cuando nos aferramos a nuestro dolor y lo convertimos en una identidad, nos estamos castigando a nosotros mismos. El resentimiento es como tomar veneno esperando que el otro muera. La persona que no perdona sufre mucho más que la persona que no es perdonada. Por eso Jesús nos mandó perdonar, no principalmente por el bien de quien nos ofendió, sino por nuestro propio bien, para que podamos ser libres, para que podamos sanar, para que no quedemos encadenados para siempre al dolor del pasado. Hermanos, quiero llevarlos ahora a un territorio que es aún más profundo. Necesito que entiendan que la infidelidad no es solo un problema de debilidad humana o de tentación externa. En muchos casos, detrás de la infidelidad hay una herida espiritual profunda, hay un vacío que la persona está tratando de llenar de manera equivocada. He conocido a hombres que fueron infieles porque estaban buscando afirmación, buscando sentirse deseados, sentirse jóvenes de nuevo. He conocido a mujeres que fueron infieles porque se sentían ignoradas, no valoradas, emocionalmente abandonadas en su matrimonio. No estoy justificando la infidelidad, nunca, pero sí estoy diciendo que si queremos entender realmente este problema, tenemos que ir más allá de la superficie. Tenemos que entender las raíces profundas de donde nace la tentación. En el fondo, toda infidelidad es un intento equivocado de satisfacer una necesidad legítima de manera ilegítima. Todos necesitamos amor, afirmación, intimidad, conexión. Estas son necesidades que Dios puso en nosotros. El problema no son las necesidades, el problema es dónde buscamos satisfacerlas. Cuando mi matrimonio está en crisis, cuando siento que mi cónyuge ya no me ama como antes, la respuesta correcta no es buscar ese amor en otra persona, sino trabajar para restaurar la intimidad en mi matrimonio. O si eso no es posible, buscar mi plenitud en Dios. Porque la verdad, hermanos, es que ninguna persona humana puede satisfacer completamente nuestras necesidades más profundas. Solo Dios puede llenar ese vacío que todos tenemos en el corazón. San Agustín lo dijo de manera perfecta: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Muchas personas cometen infidelidad porque están huyendo de sí mismas, están huyendo de su dolor, de su vacío interior, de sus propios problemas sin resolver. La emoción de una nueva relación, la intensidad de lo prohibido, funciona como una droga que temporalmente enmascara ese dolor. Pero es solo temporal. Eventualmente, cuando la novedad se desvanece, cuando la realidad se impone, descubren que no solo no han resuelto sus problemas originales, sino que han creado problemas mucho peores. Es como alguien que tiene una herida infectada y en lugar de tratarla se pone una venda bonita encima. La venda puede ocultar la herida por un tiempo, pero la infección sigue creciendo debajo y eventualmente causará un daño mucho mayor. Por eso una de las cosas que siempre aconsejo a las parejas es que trabajen en su matrimonio constantemente, que no esperen a que haya una crisis para buscar ayuda, que cultiven su intimidad emocional y espiritual, no solo la física, que hablen sobre sus necesidades, sus miedos, sus frustraciones, que oren juntos, porque la pareja que ora junta permanece junta. Muchos matrimonios llegan a mi oficina cuando ya están al borde del abismo, cuando ya se ha cometido la infidelidad, cuando ya el daño es casi irreparable. Y aunque Dios puede hacer milagros incluso en las situaciones más desesperadas, es mucho mejor prevenir que curar. Es mucho mejor construir un matrimonio fuerte desde el principio. Un matrimonio donde ambos cónyuges se sientan amados, valorados, escuchados, donde la tentación de buscar fuera lo que deberían encontrar dentro sea mucho menor. Y aquí necesito decir algo que es controversial, pero absolutamente verdadero. En muchos matrimonios donde ocurre infidelidad, aunque la responsabilidad del pecado recae completamente sobre quien fue infiel, a menudo hay problemas previos en la relación que crearon el contexto donde la tentación fue más fuerte. No estoy diciendo que el cónyuge traicionado tenga culpa de la infidelidad, nunca. Pero sí estoy diciendo que a veces hay negligencia emocional, falta de intimidad, problemas de comunicación no resueltos.
que debilitan el matrimonio y lo hacen más vulnerable. Si queremos prevenir la infidelidad, no basta con decir no lo hagas porque es pecado. Tenemos que construir matrimonios sanos, donde ambos cónyuges encuentren satisfacción emocional, espiritual y física. Donde el amor se renueve constantemente, donde la amistad sea profunda, donde el respeto mutuo sea la norma. Este es el mejor antídoto contra la infidelidad. Hermanos, hemos llegado a un punto en esta reflexión donde necesito que escuchen con toda atención lo que voy a decirles ahora, porque esto podría ser lo más importante de todo lo que hemos hablado hasta el momento. La justicia divina no es solo punitiva, no es solo castigo. La justicia de Dios siempre está al servicio de su amor. Siempre busca la restauración, la sanación, la redención. Cada consecuencia dolorosa que experimentamos por nuestro pecado tiene un propósito: despertarnos, hacernos volver a Dios, llevarnos al arrepentimiento verdadero. Dios nunca nos castiga por resentimiento o venganza. Nos disciplina como un padre amoroso disciplina a su hijo, no porque disfrute verlo sufrir, sino porque lo ama demasiado como para dejarlo destruirse a sí mismo. La parábola del hijo pródigo es la ilustración perfecta de esto. El hijo menor tomó su herencia y se fue a un país lejano donde la desperdició en vida licenciosa. La Biblia no especifica exactamente qué hizo, pero podemos imaginar que incluía todo tipo de inmoralidad sexual, incluida posiblemente la infidelidad si estaba casado. ¿Y qué pasó? Perdió todo. Terminó tan bajo que estaba comiendo la comida de los cerdos. Esa era la justicia divina actuando. Las consecuencias naturales de sus malas decisiones lo llevaron al punto más bajo posible. Pero fue precisamente en ese punto bajo donde volvió fue en el fondo del pozo donde finalmente despertó y se dio cuenta de lo que había perdido. Y entonces tomó la decisión de volver a la casa de su padre. No sabía si su padre lo recibiría. Pensó que tal vez podría ser al menos uno de sus sirvientes. Pero ¿cuál fue la respuesta del padre? Corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó, le puso el mejor vestido, le puso un anillo en el dedo, organizó una fiesta. Esto es la justicia divina en su máxima expresión. Es estricta con el pecado, pero infinitamente misericordiosa con el pecador arrepentido. He visto esta parábola hacerse realidad innumerables veces en mi ministerio. He visto a personas que tocaron fondo debido a su infidelidad. Perdieron su familia, su reputación, su paz, pero en ese punto más bajo finalmente se volvieron a Dios. Vinieron a confesarse con verdadero arrepentimiento, no solo porque les habían descubierto, no solo porque estaban sufriendo las consecuencias, sino porque finalmente entendieron la gravedad de su pecado y cómo habían ofendido a Dios y dañado a personas inocentes. Y cuando ese arrepentimiento es verdadero, cuando hay un corazón verdaderamente contrito, he visto los milagros más hermosos. He visto matrimonios que parecían completamente destruidos ser restaurados. He visto a cónyuges traicionados encontrar en su corazón la capacidad de perdonar lo que parecía imperdonable. He visto a personas infieles transformarse completamente, convertirse en esposos y esposas ejemplares, precisamente porque la experiencia de caer tan bajo y ser perdonados los transformó profundamente. Pero aquí está el detalle crucial que no podemos ignorar. La restauración solo es posible cuando hay verdadero arrepentimiento. No basta con sentir lástima de uno mismo. No basta con lamentar las consecuencias de lo que hiciste. El verdadero arrepentimiento implica reconocer que lo que hiciste fue objetivamente malo, que ofendiste a Dios, que dañaste a personas inocentes y que mereces las consecuencias que estás experimentando. Implica hacer propósito de enmienda, es decir, tomar la firme decisión de no volver a cometer ese pecado jamás. Implica estar dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para reparar el daño causado, aunque sea difícil, aunque sea humillante, aunque tome años. Implica romper completamente con la situación de pecado, terminar toda comunicación con la persona con quien fuiste infiel, hacer los cambios necesarios en tu vida para evitar futuras tentaciones. Y la cosa más hermosa, hermanos, es que cuando alguien pasa por este proceso de verdadero arrepentimiento y restauración, a menudo sale más fuerte que antes. No digo esto para minimizar la gravedad del pecado o para sugerir que valía la pena pecar, nunca. Pero sí digo que Dios es tan grande, tan poderoso, tan misericordioso, que puede tomar incluso nuestros peores errores y transformarlos en oportunidades de gracia. San Pablo dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto no significa que debamos pecar para que abunde la gracia, como algunos malinterpretaron sus palabras. Significa que no hay pecado tan grande que la gracia de Dios no pueda superarlo.
Significa que incluso el pecado más oscuro puede convertirse, a través del arrepentimiento y la misericordia divina, en un testimonio del poder transformador de Dios. Ahora bien, hermanos, debemos hablar de algo que es extremadamente doloroso, pero absolutamente necesario de entender. No todos los matrimonios sobreviven a la infidelidad. A veces, a pesar del arrepentimiento del cónyuge infiel, a pesar del deseo de perdonar del cónyuge traicionado, el daño es tan profundo que la relación no puede ser restaurada. Y aquí es donde muchas personas se confunden sobre lo que Dios espera de nosotros. Algunas personas piensan que si eres verdaderamente cristiano, debes permanecer en el matrimonio sin importar que, incluso si tu cónyuge continúa siendo infiel, incluso si no, hay arrepentimiento genuino, incluso si está siendo emocionalmente destruido. Pero esto no es lo que la iglesia enseña y no es lo que Dios quiere para ti. La iglesia, en su sabiduría, reconoce que aunque el matrimonio es indisoluble en su esencia sacramental, hay situaciones donde la convivencia se vuelve imposible o incluso dañina. Por eso se permite la separación física de los cónyuges en casos graves. La infidelidad continua y sin arrepentimiento ciertamente califica como un caso grave. Si tu cónyuge está teniendo una aventura tras otra, si se niega a terminar la relación extramarital, si no muestra ningún arrepentimiento genuino, no estás obligado a permanecer en esa situación. Puedes y debes protegerte a ti mismo y a tus hijos del daño continuo. Esto no significa que puedas volver a casarte mientras tu cónyuge viva, porque el vínculo sacramental permanece, pero sí significa que puedes separarte físicamente y reconstruir tu vida en otros aspectos. He aconsejado a muchas personas en esta dolorosa situación. Es uno de los momentos más difíciles del ministerio sacerdotal porque no hay respuestas fáciles, no hay soluciones que no impliquen sufrimiento. Pero lo que siempre trato de ayudar a las personas a entender es que Dios no nos pide que seamos tontos, que seamos felpudos sobre los cuales otros limpian sus pies. El perdón no significa permitir que te sigan lastimando. El perdón puede coexistir con límites saludables. Puedes perdonar a tu cónyuge infiel en tu corazón, liberarte del veneno de la amargura y al mismo tiempo reconocer que no puedes vivir con una persona que continúa traicionándote, mintiendo, mostrando completo desprecio por tus sentimientos y por los votos matrimoniales. Y aquí viene algo que es muy importante. Si te encuentras en esta situación, si tu matrimonio terminó debido a la infidelidad de tu cónyuge, aunque tú permaneciste fiel, no has fracasado ante Dios. No eres un cristiano de segunda clase. No debes sentir vergüenza. La vergüenza debe recaer sobre quien rompió los votos, no sobre quien los mantuvo. Dios ve tu sufrimiento, ve tu fidelidad en medio del abandono, ve las lágrimas que has llorado en la soledad de tu habitación. Y aunque tu matrimonio terrenal haya terminado, tu relación con Dios permanece intacta. De hecho, a menudo es en estas situaciones de abandono y traición donde las personas desarrollan una relación más profunda con Dios porque descubren que solo Él es verdaderamente fiel, solo Él nunca nos abandona, solo Él puede llenar el vacío que queda cuando un ser humano nos falla. He visto a personas divorciadas, no por su culpa, sino por la infidelidad de su cónyuge, que después de pasar por el doloroso proceso de sanación se convierten en testimonios poderosos de la fidelidad de Dios. Algunas permanecen solteras y encuentran plenitud en su relación con Dios y en el servicio a otros. Otras, si la iglesia determina que su primer matrimonio no fue válido sacramentalmente, pueden obtener una declaración de nulidad y casarse de nuevo. Pero independientemente de lo que suceda externamente, lo que es universalmente cierto es que Dios puede traer sanación, puede restaurar la capacidad de confiar, puede llenar el corazón con paz incluso en medio del dolor. La justicia divina no deja sin recompensa a quien permanece fiel. Aunque la recompensa no siempre viene en la forma o el tiempo que esperamos, eventualmente si permanecemos fieles a Dios, experimentaremos su bondad, su consuelo, su restauración. Hermanos, quiero llevarlos ahora a considerar un aspecto de la infidelidad que rara vez se discute, pero que es absolutamente crucial: el impacto generacional. Los pecados de los padres, dice la Escritura, se visitan en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto no significa que Dios castigue a los hijos por los pecados de sus padres, sino que las consecuencias de nuestros pecados se extienden más allá de nosotros mismos y afectan a las generaciones futuras. Cuando cometemos infidelidad, no solo dañamos a nuestro cónyuge, dañamos a nuestros hijos de maneras que pueden durar toda su vida y afectar sus propias relaciones futuras.
Los estudios psicológicos han confirmado lo que la sabiduría de la Iglesia siempre ha sabido. Los hijos de padres infieles tienen mayor riesgo de ser infieles ellos mismos en sus propios matrimonios. No porque haya algún gen de la infidelidad que se transmita biológicamente, sino porque aprendemos sobre las relaciones observando a nuestros padres. Si un niño crece viendo que papá o mamá traicionaron la confianza del otro, si ven que los compromisos se pueden romper cuando conviene, si aprenden que cuando las cosas se ponen difíciles en una relación, la solución es buscar a alguien más en lugar de trabajar en resolver los problemas. Entonces están aprendiendo patrones destructivos que muy probablemente repetirán en sus propias vidas adultas. He conocido a personas que me dicen: padre, yo juré que nunca sería como mi padre, que nunca haría a mi esposa lo que mi padre le hizo a mi madre, pero ahora me encuentro haciendo exactamente lo mismo y no sé cómo sucedió. Esto es lo que llamamos patrones generacionales. Son como surcos profundos en nuestra psique, grabados durante nuestra infancia y adolescencia, que tienden a repetirse a menos que conscientemente los identifiquemos y trabajemos para cambiarlos. La justicia divina se manifiesta aquí de una manera particular. No podemos escapar completamente de las consecuencias de lo que hemos aprendido en nuestra familia de origen. Pero la buena noticia es que, con la gracia de Dios, con trabajo consciente, con terapia si es necesaria, con oración profunda, estos patrones pueden romperse. No estamos condenados a repetir los errores de nuestros padres. Pero hay otro aspecto del impacto generacional que es igualmente importante: cómo la infidelidad afecta la capacidad, los hijos, para confiar en futuras relaciones. He conocido a muchos hombres y mujeres jóvenes que luchan terriblemente con problemas de confianza en sus relaciones románticas, que tienen miedo de comprometerse, que sabotean relaciones buenas porque tienen pánico de ser traicionados como vieron que traicionaron a su padre o madre. Algunos desarrollan un cinismo profundo sobre el amor y el matrimonio. Piensan: si mi papá, que parecía un buen hombre, que iba a la iglesia, que decía amar a mi mamá, pudo traicionarla así, entonces nadie es confiable. El amor verdadero no existe. Todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. Este cinismo es una de las heridas más profundas que la infidelidad puede causar. Por eso les digo, hermanos, que cuando están considerando la tentación de la infidelidad, cuando están jugando con fuego, cuando están permitiendo que se desarrolle una relación inapropiada con alguien que no es su cónyuge, piensen en sus hijos. Piensen en el legado que están dejando. Piensen en cómo sus acciones hoy afectarán no solo sus propias vidas, no solo la vida de su cónyuge, sino las vidas de sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. ¿Vale la pena un momento de placer, una emoción pasajera, destruir el legado espiritual que podrían dejar a sus descendientes? Esta es otra manifestación de la justicia divina. Vivimos en una red de relaciones que se extiende a través del tiempo y nuestras acciones tienen ondas que se propagan mucho más lejos de lo que podemos ver. Pero también cuando elegimos la fidelidad, cuando elegimos el amor verdadero, cuando elegimos honrar nuestros votos, incluso cuando es difícil, también estamos dejando un legado hermoso para las generaciones futuras. Ahora, hermanos, quiero hablarles de algo que he observado en mi ministerio y que creo que es fundamental para entender completamente cómo actúa la justicia divina en el caso de la infidelidad: la pérdida de la paz interior. Esta es quizás la consecuencia más inmediata y más dolorosa de la infidelidad. La paz es uno de los regalos más preciosos de Dios. Jesús dijo a sus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy como la da el mundo. La paz de Dios no depende de circunstancias externas. Puedes tener paz incluso en medio de dificultades, incluso en medio del sufrimiento, si estás en gracia con Dios, si tu conciencia está limpia, si sabes que estás haciendo lo correcto. Pero esta paz se evapora completamente cuando vivimos en pecado mortal, cuando traicionamos a quien nos ama, cuando vivimos una doble vida. He visto a personas que externamente parecen tener todo: éxito, belleza, dinero, una relación emocionante y prohibida, pero cuando hablas con ellas en privado, descubres que están destrozadas por dentro. No pueden dormir bien. Están constantemente ansiosas esperando ser descubiertas. Cada mensaje de texto, cada llamada telefónica, cada vez que llegan tarde a casa, tienen que inventar una excusa. Tienen que mantener la mentira. Viven en un estado de alerta constante, de estrés continuo, y esto tiene efectos muy reales en su salud física y mental. Desarrollan úlceras, problemas cardíacos, depresión, ataques de pánico. Su sistema inmunológico se debilita. Su capacidad de concentración disminuye.
Es como si su propio cuerpo estuviera rebelándose contra la vida de mentira que están viviendo. Esta pérdida de paz no es un castigo arbitrario que Dios impone desde fuera. Es la consecuencia natural de vivir en desarmonía con nuestra propia naturaleza. Dios nos creó para vivir en la verdad, en la integridad, en el amor auténtico. Cuando vivimos en la mentira, en la fragmentación, en el amor falso, estamos violando nuestra propia naturaleza, estamos yendo contra el diseño de Dios para nosotros. Y así como un pez no puede vivir fuera del agua, así como una planta no puede florecer sin luz, así nosotros no podemos tener paz verdadera cuando vivimos en pecado. Grave. Podemos tener momentos de placer, podemos tener emociones intensas, podemos tener satisfacción temporal, pero la paz profunda, esa serenidad del alma que solo Dios puede dar, esa se va completamente. He tenido personas que me confiesan que a veces, en medio de su aventura, tienen momentos de claridad donde se ven a sí mismas como realmente son. Se ven mintiendo a su cónyuge, engañando a sus hijos, traicionando sus propios valores. Y en esos momentos se sienten profundamente asqueadas de sí mismas. Me dicen, padre, yo no me reconozco. Cuando me miro en el espejo no sé quién es esa persona que me devuelve la mirada. Esta desconexión entre quienes realmente somos y quienes estamos actuando ser es profundamente angustiante. Los psicólogos lo llaman disonancia cognitiva. Los espirituales lo llamamos pecado. Pero cualquiera sea el término que usemos, el efecto es el mismo, una profunda inquietud del alma que no puede ser calmada con nada excepto el arrepentimiento y lacrimaciones, reconciliación con Dios. Y aquí viene algo que es tanto aterrador como esperanzador. Mientras tengamos esta inquietud, mientras todavía nos sintamos mal por lo que estamos haciendo, hay esperanza. El problema es cuando la conciencia se endurece tanto que ya no sentimos esa inquietud, cuando podemos pecar sin remordimiento, cuando la mentira se vuelve nuestra segunda naturaleza. San Pablo advierte sobre esto cuando habla de aquellos que tienen la conciencia cauterizada como con hierro candente. Es posible, si persistimos lo suficiente en el pecado, si rechazamos continuamente los llamados de la gracia, llegar a un punto donde nuestra capacidad de sentir culpa se atrofia. Y ese es el punto más peligroso de todos, porque entonces ya no hay nada interno que nos impulse a cambiar. Por eso les digo, si todavía sienten remordimiento, si todavía tienen momentos donde se sienten mal por lo que están haciendo, agradezcan a Dios por eso. Es su conciencia tratando de salvarlos. Es el Espíritu Santo llamándolos de vuelta. No ignoren esa voz. Esa inquietud es una gracia. Es Dios tratando de rescatarlos antes de que caigan tan profundo que no puedan volver. Hermanos, hermanas, ahora quiero que reflexionemos sobre un aspecto de la infidelidad que tal vez sea el más doloroso de todos, y es la traición de la intimidad más profunda. Cuando dos personas se casan, no solo están haciendo un contrato legal o social, están entrando en una intimidad que va más allá de lo físico. Están compartiendo sus almas, sus miedos más profundos, sus sueños más preciados, sus vulnerabilidades. Están construyendo un mundo privado, un espacio sagrado donde pueden ser completamente ellos mismos, sin máscaras, sin pretensiones. Esta intimidad es uno de los regalos más hermosos del matrimonio. Es un anticipo del cielo, donde conoceremos y seremos conocidos completamente, donde amaremos y seremos amados sin reservas. Pero cuando ocurre la infidelidad, esta intimidad sagrada es violada de la manera más brutal. No solo porque el cónyuge infiel compartió su cuerpo con otra persona, aunque eso ya es devastador, sino porque compartió esa parte privada de sí mismo que debería pertenecer solo al cónyuge. Compartió bromas privadas, momentos íntimos, tal vez incluso habló de problemas matrimoniales con la otra persona, y la persona traicionada descubre que su espacio sagrado, su lugar seguro, ha sido invadido, profanado. Es como si alguien entrara a tu casa, al lugar donde te sientes más seguro, y lo saqueara, lo destruyera. Pero es peor que eso, porque tu casa puedes reconstruirla, pero esa confianza íntima, ese espacio sagrado del alma, es mucho más difícil de restaurar. He visto el dolor en los ojos de personas traicionadas cuando descubren no solo que su cónyuge fue infiel, sino cómo fue infiel. Cuando descubren que los llevaron al mismo restaurante donde solían ir en aniversarios, que usaron las mismas palabras de amor que solían ser exclusivas de su relación, que compartieron con el amante cosas que el cónyuge había compartido en confianza. Es como si cada memoria hermosa del matrimonio quedara contaminada, manchada,
Ya no pueden mirar fotos de momentos felices sin preguntarse, ¿en ese momento ya me estaba engañando? ¿Esa sonrisa era falsa? ¿Ese te amo era mentira? Esta contaminación retroactiva de los recuerdos es una de las crueldades más refinadas de la infidelidad. Y la justicia divina se manifiesta aquí de una manera muy particular. Quien traiciona esta intimidad sagrada pierde la capacidad de experimentarla plenamente en el futuro. Porque incluso si termina casándose con la persona con quien fue infiel, incluso si abandona su primer matrimonio y comienza uno nuevo, siempre habrá una sombra. Siempre habrá la memoria de cómo comenzó esa relación en la traición, en la mentira, en el engaño. Y aunque trate de construir una intimidad verdadera con esa nueva persona, siempre habrá una pregunta persistente. Si fue capaz de traicionar a su primera pareja, ¿qué me garantiza que no me traicionará a mí también? He conocido a muchas parejas que comenzaron como amantes en relaciones de infidelidad, y aunque algunos logran casarse, la mayoría viven con una desconfianza constante, porque el fundamento de su relación fue la traición, y es muy difícil construir confianza sobre esa base. Además, quien comete infidelidad pierde algo precioso en sí mismo, pierde la capacidad de entregarse totalmente. Porque una vez que has experimentado cómo se puede compartimentalizar el amor, cómo se puede estar con una persona mientras piensas en otra, cómo se puede decir te amo mientras traicionas, algo se rompe en tu capacidad de intimidad verdadera. Es como un músico que pierde la capacidad de escuchar ciertas frecuencias después de años de exposición a ruido fuerte. La infidelidad daña nuestra capacidad de experimentar amor verdadero, amor totalmente entregado, amor sin reservas. Y aunque con la gracia de Dios esta capacidad puede ser restaurada, requiere un trabajo profundo de sanación, de arrepentimiento, de reconexión con nuestra propia alma. Hermanos, permítanme hablarles ahora de algo que es extremadamente importante, pero que a menudo se malinterpreta: el papel del perdón en situaciones de infidelidad. Ya he mencionado el perdón varias veces, pero quiero profundizar más porque hay mucha confusión sobre qué significa realmente perdonar en este contexto. Primero, déjenme ser muy claro, el perdón no es opcional para un cristiano. Jesús fue absolutamente categórico sobre esto. Dijo, si no perdonan a los demás, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. No podemos recibir el perdón de Dios si no estamos dispuestos a perdonar a otros. Esta es una de las enseñanzas más difíciles de Cristo, pero también una de las más importantes. Porque en el fondo, cuando nos negamos a perdonar, estamos diciéndole a Dios, el pecado de esta persona contra mí es peor que todos mis pecados contra ti. Estamos elevando nuestra ofensa por encima de todas las ofensas que hemos cometido contra Dios. Pero, y esto es crucial, el perdón no significa pretender que lo que sucedió no fue grave. No significa decir, no pasa nada o olvidémoslo como si nunca hubiera pasado. El verdadero perdón reconoce plenamente la gravedad de la ofensa. De hecho, solo podemos perdonar verdaderamente cuando reconocemos completamente el daño que nos hicieron. Si minimizamos la ofensa, si decimos, bueno, en realidad no fue tan malo, no estamos perdonando, estamos negando. El perdón dice, lo que me hiciste fue terriblemente malo, el daño que causaste fue profundo. Pero elijo no dejar que ese daño defina el resto de mi vida. Elijo liberarme del odio, del resentimiento, del deseo de venganza. Entrego esta situación a Dios y confío en su justicia. El perdón tampoco significa necesariamente reconciliación. La reconciliación requiere dos personas, una que pide perdón sinceramente y otra que lo otorga. Pero puedes perdonar unilateralmente, incluso si la otra persona nunca se arrepiente, nunca pide perdón, nunca reconoce lo que hizo. Puedes perdonar en tu corazón y entregárselo a Dios, no por el bien de la otra persona, sino por tu propio bien para que puedas ser libre. Santa María Goretti, cuando estaba muriendo después de ser apuñalada por un hombre que intentó violarla, perdonó a su atacante. No porque lo que él hizo fuera excusable, no porque ella tuviera que reconciliarse con él, sino porque ella quería morir en paz con Dios sin amargura en su corazón. Y ese perdón eventualmente transformó a su atacante, quien después de años en prisión se arrepintió profundamente. He aconsejado a muchas personas que luchan con el perdón después de ser traicionadas. Y lo que siempre les digo es que el perdón es un proceso, no un evento único. No es que un día decidas perdonar y al día siguiente ya no sientes ningún dolor o enojo. El perdón profundo toma tiempo. Puede requerir que perdones la misma ofensa muchas veces. Cada vez que el recuerdo vuelve y sientes la rabia surgir de nuevo, tienes que elegir conscientemente perdonar otra vez. Es como pelar una cebolla, capa tras capa.
Pero cada vez que eliges el perdón sobre el resentimiento, te vuelves un poco más libre, un poco más sanado, y eventualmente, aunque el recuerdo permanezca, el aguijón emocional disminuye. Ya no tiene poder sobre ti. Y aquí viene algo hermoso. Cuando perdonamos verdaderamente, nos convertimos en canales de la misericordia de Dios. Permitimos que el amor de Dios fluya a través de nosotros hacia la persona que nos dañó. Y en ese proceso, algo milagroso sucede. Nosotros mismos somos sanados y transformados. Porque el perdón nos libera de la prisión del resentimiento, rompe las cadenas que nos ataban a nuestro ofensor, nos permite seguir adelante con nuestras vidas. Esta es una de las verdades más profundas del cristianismo, que en el acto de dar, recibimos. En el acto de perdonar, somos liberados. En el acto de mostrar misericordia, experimentamos misericordia. Esta es la justicia divina en su máxima expresión. No una justicia que busca el castigo por el castigo, sino una justicia que busca la restauración, la sanación, la redención de todos los involucrados. Hermanos y hermanas, cuando pienso en todo el sufrimiento que la infidelidad causa, cuando recuerdo todas las lágrimas que he visto derramar, todas las familias que he visto destruirse, todo el dolor que he presenciado, no puedo evitar preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite que esto suceda? ¿Por qué permite que el pecado tenga tanto poder destructivo? Y la respuesta, aunque difícil de aceptar, es que esto es el precio de la libertad. Dios nos ama tanto que nos dio el regalo más peligroso de todos, la libertad de elegir. Y con esa libertad viene la terrible posibilidad de elegir mal, de rechazar el amor, de causar daño. Si Dios nos hubiera creado sin libertad, no habría sufrimiento, pero tampoco habría amor verdadero. Seríamos robots, no hijos. Pero aquí está la belleza asombrosa del plan de Dios. Él no se quedó observando desde lejos nuestro sufrimiento, se involucró personalmente. Se hizo hombre en Jesucristo y experimentó él mismo el peor sufrimiento que un ser humano puede experimentar. Fue traicionado, abandonado, torturado, crucificado. Y en ese sufrimiento, en esa cruz, tomó sobre sí todo el pecado del mundo, toda la infidelidad, toda la traición, todo el dolor que causamos y el que experimentamos. Y mediante su muerte y resurrección abrió para nosotros un camino de redención. No importa qué tan profundo hayamos caído, no importa qué tan grave sea nuestro pecado, siempre hay un camino de vuelta. Siempre hay esperanza. Siempre hay la posibilidad de empezar de nuevo. Esta es la verdad que más quiero que se lleven de toda esta reflexión. La justicia divina siempre está en servicio del amor divino. Dios nunca nos castiga porque disfrute viendo nuestro sufrimiento. Permite que experimentemos las consecuencias de nuestros pecados para despertarnos, para hacernos volver a Él, para salvarnos de una destrucción mayor. Cada dolor que sentimos cuando pecamos es como la alarma de un detector de humo. No existe para molestarnos. Existe para advertirnos de un peligro real. Y si prestamos atención a esa alarma, si respondemos a ella apropiadamente, puede salvarnos de una catástrofe. He visto milagros de transformación en personas que tocaron fondo debido a su infidelidad. He visto a hombres orgullosos humillarse completamente y suplicar el perdón de su esposa. He visto a mujeres que habían perdido toda esperanza encontrar nuevamente el propósito y la alegría. He visto matrimonios que parecían completamente muertos resucitar más fuertes y más unidos que antes. He visto a hijos que presenciaron la destrucción de su familia, pero también presenciaron la sanación y aprendieron lecciones invaluables sobre el perdón, la gracia y el poder redentor del amor. No, el camino nunca es fácil. Siempre hay cicatrices, siempre hay recuerdos dolorosos, pero con Dios, incluso las cicatrices pueden convertirse en testimonios de su poder sanador. Y para aquellos que están sufriendo ahora mismo, para aquellos que han sido traicionados y están en lo más profundo del dolor, quiero decirles, no están solos, Jesús está con ustedes en ese sufrimiento. Él conoce íntimamente lo que es ser traicionado por alguien a quien amabas. Y aunque ahora el dolor sea tan intenso que sienten que no pueden soportarlo un día más, les prometo en el nombre de Cristo que si se aferran a Él, si confían en Él, si permiten que su gracia trabaje en ustedes, llegará el día cuando volverán a sonreír, cuando volverán a sentir paz, cuando volverán a tener esperanza, porque nuestro Dios es un Dios de restauración, un Dios de nuevos comienzos, un Dios que hace nuevas todas las cosas.
Hermanos, hemos recorrido juntos un camino difícil en esta reflexión. Hemos mirado de frente la terrible realidad de la infidelidad y sus consecuencias. Pero ahora, mientras nos acercamos al final de nuestra charla, quiero hablarles de la esperanza. Porque el Evangelio, la buena noticia de Cristo, no es que nunca pecaremos, sino que cuando pecamos hay perdón. No es que nunca seremos heridos, sino que cuando somos heridos hay sanación. No es que nunca experimentaremos la justicia divina, sino que esa justicia siempre tiene como objetivo final nuestra redención. El mensaje central del cristianismo es que ningún pecado es tan grande que la misericordia de Dios no pueda cubrirlo. Ninguna herida es tan profunda que el amor de Dios no pueda sanarla. En el Evangelio de Juan leemos la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Los fariseos la trajeron ante Jesús queriendo apedrearla según la ley de Moisés. Pero Jesús, después de escribir en la tierra, dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Uno por uno, comenzando con los más viejos, todos se fueron. Y Jesús, quedando solo con la mujer, le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella respondió: ninguno, Señor. Y entonces Jesús pronunció esas palabras hermosas que resumen todo el Evangelio: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Aquí vemos la perfecta combinación de justicia y misericordia. Jesús no minimizó su pecado, no dijo: no pasa nada, el adulterio no es grave. Pero tampoco la condenó. Le ofreció perdón, le ofreció un nuevo comienzo, le ofreció la oportunidad de vivir de manera diferente. Esta es la actitud de Dios hacia cada uno de nosotros, sin importar lo que hayamos hecho. Si has sido infiel y estás cargando con la culpa, con el remordimiento, sintiendo que nunca podrás ser perdonado, escucha esto: Dios te ama. Incluso ahora, incluso después de lo que hiciste, Dios te ama y te está esperando. No para condenarte, sino para abrazarte, para limpiarte, para restaurarte. Pero tienes que venir a Él con un corazón arrepentido. Tienes que reconocer sinceramente lo que hiciste, confesar tu pecado, pedir perdón y hacer el firme propósito de no pecar más. No es suficiente sentir lástima de ti mismo o lamentar las consecuencias. Tienes que reconocer que ofendiste a Dios, que dañaste a personas inocentes y estar genuinamente arrepentido. Y si has sido traicionado, si estás sufriendo el dolor de la infidelidad de tu cónyuge, quiero que sepas que Dios ve cada una de tus lágrimas. Él recogerá cada una en su copa. Tu dolor no es en vano. Y aunque ahora sientas que tu mundo se ha derrumbado, aunque no puedas imaginar cómo podrás seguir adelante, confía en Dios. Él tiene un plan para ti, un plan de esperanza y de futuro. Tal vez ese plan incluya la restauración de tu matrimonio, o tal vez no. Tal vez incluya que aprendas a vivir de nuevo como persona soltera, encontrando tu plenitud en Dios y en el servicio a otros. Sea cual sea el camino que Dios tenga para ti, Él caminará contigo cada paso del camino. Y el dolor que estás experimentando ahora, si se lo entregas a Él, puede transformarse en una fuente de compasión y sabiduría que podrás usar para ayudar a otros que pasen por lo mismo. Para ambos, para quien pecó y para quien fue herido, el camino hacia adelante es el mismo. Es un camino que pasa por la cruz. Tenemos que llevar nuestra cruz como Jesús nos mandó. Pero la promesa es que al tercer día viene la resurrección. Después del Viernes Santo viene el Domingo de Pascua. Después de la muerte viene la vida nueva. Esta es la esperanza inquebrantable del cristianismo. No importa qué tan oscura sea la noche, siempre llega el amanecer. No importa qué tan frío sea el invierno, siempre llega la primavera. Y si permanecemos fieles a Dios, si nos aferramos a Él incluso cuando no entendemos, incluso cuando duele, Él nos llevará a través de este valle de lágrimas hacia la luz de su presencia. Mis queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta larga reflexión. Sé que ha sido intenso, sé que ha sido difícil, pero espero que hayan entendido el mensaje central. La infidelidad es grave, tiene consecuencias devastadoras. La justicia divina actúa de maneras reales y concretas. Pero también hay esperanza, hay perdón, hay la posibilidad de redención y restauración. Les invito a que si están en medio de esta situación, ya sea como la persona infiel o como la persona traicionada, busquen ayuda. Vengan a hablar con un sacerdote, busquen consejería profesional, únanse a un grupo de apoyo. No tienen que pasar por esto solos. Y sobre todo, acérquense a Dios en oración. Háblenle con honestidad sobre su dolor, su confusión, su enojo, su miedo. Él puede manejarlo todo, Él quiere escucharlos, Él quiere sanarlos, ¿sí?
este mensaje les ha tocado el corazón, si ha hablado a su situación, les pido que lo compartan con otros que puedan necesitarlo. Tal vez conozcan a alguien que está pasando por una situación de infidelidad y necesita escuchar estas palabras de esperanza. Tal vez conozcan a alguien que está al borde de cometer este pecado y necesita ser advertido sobre las consecuencias. Compartir este mensaje podría salvar un matrimonio, podría evitar un dolor terrible. Y si estos mensajes les están siendo de ayuda, si quieren seguir creciendo en su fe, les invito a que se suscriban a este canal, que compartan estos videos, que los hagan parte de su vida espiritual regular. Que Dios los bendiga abundantemente, que la Virgen María, modelo de fidelidad perfecta, interceda por todos nosotros. Que el Señor les dé la fuerza para permanecer fieles en sus compromisos, la sabiduría para tomar buenas decisiones, el valor para hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, y si han caído, que les dé el valor para levantarse, confesar su pecado y comenzar de nuevo. Recuerden siempre que no hay pecado tan grande que el amor de Dios no pueda perdonar, no hay herida tan profunda que su gracia no pueda sanar. Vayan en paz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.